aparece varias veces en el repertorio comportamental de la persona, es decir, no es la primera vez que la persona lo hace, ya lo había hecho varias veces y nos da un poco cuenta de eso. Queremos saber entonces por qué esta conducta se mantiene o ocurre tantas veces, pues tenemos que preguntarnos por reforzadores. Hay cuatro, digamos que categorías que podemos rastrear desde el mismo Skinner, entonces, ¿por qué una conducta puede ser reforzada? Uno, porque de alguna manera su función puede estar relacionada con el acceso a tangibles, entonces es literalmente como recibir algo, es como si yo hiciera algo y me dieran algo particularmente que yo puedo tocar, por eso se llama tangibles, y eso podría ser eventualmente reforzante. Puede ser también por estimulación sensorial, es decir, la consecuencia puede estar asociada a que yo físicamente, digamos que experimento algo y eso puede ser reforzante. Puede estar siendo dado también por atención. La atención para nosotros los seres humanos puede ser muy reforzante. Y fíjense qué es lo que pasa también cuando uno le cortan la atención en ciertos escenarios, como uno se siente a veces como medio extraño. Eh, Porque eso digamos que da cuenta que para nosotros es importante la atención y la atención puede reforzar ciertas consecuencias, digamos, ocurridas, mejor, las consecuencias pueden estar siendo reforzadas justamente por una función de atención. Y el último es el de evitación y escape. Y es que básicamente para nosotros también en muchas ocasiones resulta muy útil, la función tiene mucho que ver con la utilidad de las conductas, evitar ciertas cosas, la evitación digamos que tiene un componente particular y es que tú no tienes que estar ahí mismo en la situación para estar expuesto a esto, el escape implica que tú ya estabas en la situación, pero funcionalmente es lo mismo, cuando tú escapas o evitas, digamos que podríamos pensarlo incluso en una categoría más grande como evitación experiencial, para hablarlo en términos de ACT, que es una categoría que incluye todo lo que tiene que ver con esta función de que tú estás tratando de no tener contacto con algo en particular, ¿sí? Entonces, vuelvo a lo mismo, hay consecuencias que ocurren después de que tú haces cosas, piénsatelo en términos de esa secuencia, yo hago cosas, pasan cosas después de que yo hago eso, y a veces cuando mi comportamiento me sirve para evitar cosas que yo considero, por ejemplo, incómodas, molestas, peligrosas, pues estamos hablando de que ese comportamiento tiene una función de evitación o de escape, dependiendo. ¿Listo? Entonces, en el ejemplo digamos, uno podría pensar rápidamente, es, no sé, una persona la atracan por un callejón oscuro en una noche, ¿sí? Entonces, digamos que ahí se genera un condicionamiento clásico. La persona asocia ciertos estímulos con amenaza, ¿sí? La noche, los callejones, ta, ta, ta. Pero ahí hasta ahí condicionamiento clásico. Luego hablamos de condicionamiento operante. Entonces, ¿qué hace la persona? Ya hablamos de una parte más activa. La persona hace algo frente a ese condicionamiento que le fue dado. Entonces dice, no, yo no, ni por chira vuelvo a salir tan tarde solo, no me vuelvo a meter por ahí, es decir, ya estamos viendo que hay un comportamiento controlado por la persona. ¿Y qué es lo que pasa? En la medida que la persona evita literalmente el callejón o evita salir de noche, lo que está tratando de evitar es justamente el atraco, ¿sí? O esos antecedentes que ella sabe, que esta persona sabe que le resultan amenazantes, riesgosos, problemáticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa si esa conducta comienza a ser muy reforzada por la habitación en sí misma? La persona ya no sale entonces de noche ni sola ni acompañada, por ejemplo. Y en el día también cuando va por algún callejón, entonces no, no, yo por ahí no me meto, entonces como que comienza a generar la misma conducta con la misma función de evitación de los mismos estímulos y ahí estamos viendo que la evitación está reforzando muchísimo eso y eso explica por qué la persona cada vez comienza también a restringir más digamos que las cosas que hace, porque básicamente está obteniendo muchísimo reforzamiento a partir de esta habitación que hace. Insisto, la habitación para nosotros puede ser muy adaptativa, no es que sea algo malo de base, pero cuando se vuelve un asunto rígido que las personas hacen todo el tiempo, en todos los escenarios, estamos viendo que de alguna manera comienza a reforzar cualquier conducta que tenga esa función de evitación. ¿Listo? Insisto, sobre esto vamos a seguir discutiendo, pues yo creo que a lo largo del curso además, porque pues sobre los análisis funcionales casi que es que estamos trabajando todo el tiempo, pero pues hasta ahí yo creo que puedo dejar el tema de la habitación y escape. No sé si Diana, con esto que te dije, te dejo más claro, te dejo más enredada. No te escucho, creo que tienes el micrófono cerrado. No me queda del todo claro, pero pues ahí más adelante lo vamos viendo. Gracias. Bueno, como a veces también uno puede hacer digamos, este análisis muy al estilo terapia dialéctica. Como, bueno, me aclaro ciertas cosas, pero me enredo más en otras. Entonces, como
eso a veces puede ser posible. Ambos polos pueden ser posibles. Listo. Profe. Y luego María Andrea. Profe, o sea, básicamente lo que estabas diciendo con el ejemplo es que se adquiere por clásico y se mantiene por operante. O sea, por clásico, el ejemplo fue, pasó la situación inesperada del robo, esta persona pues, se condicionó con este miedo por pasar por un callejón oscuro. ¿Y qué hizo? Pues ya por operante lo que hizo fue empezar a modificar. O sea, a evitar, porque le generaba ese miedo, pasar por lugares similares. Entonces, esa es como la diferencia. Ese punto que menciona María Andrea es bien importante, porque fíjense que cuando nosotros hablamos de factores de adquisición, el condicionamiento clásico va a ser clave, ¿sí? Fíjense que no tenemos que aprendernos una teoría nueva para cada diagnóstico cuando tengan que hacer, por ejemplo, formulaciones clínicas, que a veces pues uno como, pues, digamos que una práctica es hacer eso, buscar teorías específicas sobre el diagnóstico y a partir de ahí entonces comenzar a imaginarnos qué puede explicar la adquisición. Pero teniendo, digamos, claridad sobre condicionamiento clásico, por ejemplo, en trastornos emocionales o en desórdenes de ansiedad, fácilmente uno puede comenzar a tratar de conceptualizar la adquisición, es decir, por qué la gente desarrolló el problema, el trastorno, desde condicionamiento clásico. Pero es la respuesta de por qué se mantiene no es la misma. Digamos que la explicación sobre por qué yo tengo estas dificultades no es la misma de por qué las mantengo, por qué no se me quitan. Y ahí tenemos que hablar de condicionamiento operante, es decir, sobre los factores mantenedores que son los que menciona justamente María Andrea. ¿Listo? Bueno, si les suena extraño, no se preocupen, la próxima clase igual seguiremos hablando mucho de condicionamiento operante y ahí seguramente poco a poco verán claridad sobre algunos temas. Oscar. Profe, yo tengo una duda en relación, digamos que a una temática específica de la lectura. Mencionaba que, si entendí bien, que los organismos, digamos que venimos como con una preparación biológica del aprendizaje a ciertos condicionamientos ante ciertos estímulos, ¿verdad? Sí, señor. Digamos que mi duda surge en relación más a estímulos de pronto gustativos. Hay de pronto también teoría o literatura que hable, por ejemplo, de que a una persona, no sé, le produzca fastidio quizá la cebolla, pero a otra persona le guste, o no se puede explicar desde esta preparación biológica. Bueno, esa es una muy buena pregunta, Oscar, porque además es una pregunta muy de las clásicas que uno se hace al hablar de aprendizaje versus biología, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Es esta discusión medio filosófica también de nature, nurture, que es un poco la clasificación en inglés, pero afortunadamente hoy por hoy yo creo que eso se ha reconciliado muchísimo. De hecho, hay un libro que tiene Hayes y Wilson, que son dos de los padres de la terapia de aceptación y compromiso. No, mentiras, creo que este es otro Wilson, que trabaja en otros temas, pero Hayes sí está ahí, en el que hablan sobre la relación entre el contextualismo funcional y la psicología evolucionista. Yo de verdad que nunca me esperé ver ese tipo de libros, porque siempre, pues al menos en mi formación de pregrado, había visto las cosas como separadas, ¿sí? Como que el aprendizaje y más, digamos, estos análisis de corte conductual iban muy enfocados única y exclusivamente en factores de aprendizaje, de crianza, de ambientales, incluso desconociendo muchos elementos biológicos, y por el otro lado están todas las teorías psicológicas más basadas en la biología, ¿sí? Entonces ahí metemos neurociencia, ahí metemos etología, bueno, cosas relacionadas con esto. Pero digamos que hoy por hoy sabemos que hay ciertos estímulos, como bien lo mencionaba Oscar, que pareciera que ya están como preconfigurados en la especie, pero que seguramente se configuraron gracias al aprendizaje. Entonces es como si el aprendizaje pudiera igual impactar sobre factores biológicos. Y hay algunos datos experimentales también bien interesantes respecto a esto. De hecho, hay algunos estudios en modelos animales, con ratas puntualmente, en los que condicionan a las ratas en varias generaciones y después de un tiempo se dan cuenta que la rata pareciera que hereda la vulnerabilidad a condicionarse hacia esos estímulos particulares que se replicaron en diferentes generaciones, digamos, de sus ancestros ratunos. Entonces, eso es interesante porque da cuenta de que el aprendizaje en realidad
puede impactar sobre nuestros genes, puede impactar la biología, y yo creo que eso también abre la posibilidad a hablar de epigenética, sobre cómo lo que hacemos en términos ambientales tiene un correlato muy importante en lo que es, digamos que nuestros rasgos biológicos y genéticos. Entonces, hoy por hoy también Hayes, que inicialmente pues era un analista de conducta neto, está trabajando de hecho con temas de epigenética. Además porque pues eso tiene unas implicaciones incluso para la salud. Piensen por ejemplo en las relaciones también que se han investigado entre estrés y cáncer. El estrés es un factor que es muy ambiental y se relaciona mucho también con las cosas que hacen las personas, con cómo de alguna manera agencian y manejan ese estrés comportamentalmente. Y digamos que hay algo interesante en pensar que lo que hacemos en términos comportamentales eventualmente podría ser como una especie de vacuna preventiva para desarrollar cáncer a largo plazo, ¿sí? Entonces eso es como lo interesante de la epigenética. Obviamente es un campo súper reciente y además transversal a diferentes disciplinas, pero creo que la cosa hoy por hoy, Oscar, ya para cerrar concretamente la pregunta, es que sabemos que en realidad, si bien es cierto, hay ciertos estímulos biológicamente dados, pensémoslo en términos incluso de estímulos incondicionados, eso no se dio de un momento a otro. Eso responde también a la historia de aprendizaje que tuvieron nuestros antepasados o digamos que los antepasados de determinada especie particular. Listo. María Andrea, no sé si tienes alguna otra pregunta, que veo ahí la mano levantada. No, profe, se me quedó levantada, qué pena. Listo, perfecto, no hay problema. Entonces, bueno, viendo que no hay más manos levantadas, vamos a comenzar entonces a revisar algunos de los elementos que aparecían justamente pues en la lectura de Torneke y otros adicionales a esto, que se relacionan justamente con este tema de condicionamiento respondiente. Y yo creo que una de las cosas principales que nos ayudan a pensarnos este tema en el marco de una formación clínica, porque de hecho es curioso, uno a veces cree justamente que estas cosas se quedan como en la formación básica del psicólogo, pero no tienen mucha implicación más adelante, es pensar justamente en qué nos ayuda o digamos que cómo podemos utilizar este conocimiento cuando recibamos consultantes y desarrollemos terapias basadas justamente a partir de estos supuestos y de estas teorías. Pero antes de llegar a eso, voy a tomarme unos minuticos muy breves para dar una contextualización justamente, y digamos casi que a manera de repaso de lo que es justamente el condicionamiento respondiente y sus elementos principales para ya después llegar a la parte más aplicada. Entonces, dato histórico de manera general, Pavlov, que no era psicólogo sino era fisiólogo, es decir, él no investigaba el comportamiento ni los procesos de aprendizaje, sino que se interesaba justamente en examinar el comportamiento digestivo de algunos organismos, entre esos los perros. Montó sus experimentos de laboratorio para revisar justamente cómo se comportaban estos cambios en la secreción de las bocas y los estómagos de los perros, en la secreción básicamente pues de sustancias propias del proceso digestivo. ¿Qué es lo que pasa? Él comienza a desarrollar sus estudios y se da cuenta que hay una variable extraña, que los perros no solamente están desarrollando secreciones cuando tienen la comida al frente, sino que incluso cuando él entra al laboratorio comenzaban a salivar y a generar jugo gástrico. Entonces a él le llama muchísimo la atención este proceso y comienza justamente a interesarse ahora en esa variable extraña que se le coló en su experimento inicial, lo que digamos que básicamente fue el experimento precursor de uno de los procesos más importantes para la psicología en general. El condicionamiento clásico no es un asunto de laboratorio, no es un asunto entonces que tampoco que sea única y exclusivamente aplicable, por ejemplo, a la psicología clínica, sino que sobre esto se hacen un montón de cosas, incluso en psicología del consumidor y en muchas otras áreas que en realidad pues, pueden sacar provecho y han sacado provecho además de esta lógica de condicionamiento clásico. ¿Qué tenemos entonces en términos de los elementos centrales que hay que tener en cuenta para poder analizar un aprendizaje de corte asociativo como lo es el condicionamiento clásico? Pues yo me voy a saltar esto. Básicamente pues son estos elementos que ustedes encuentran aquí en el famoso experimento de Pavlov. Por un lado tenemos una serie de estímulos incondicionados que, como bien lo refería Oscar, son estímulos biológicamente dados. Es decir,
con estos estímulos no podemos encontrar o no puede haber una relación de aprendizaje previo. Al perro no le enseñaron que la comida se come. El perro ya lo supo desde que nació, básicamente, porque biológicamente este estímulo de alguna manera también le permitía generar una serie de respuestas que estaban libres de aprendizaje. Nadie le tuvo que enseñar al perro a que básicamente le funcionaba un montón salivar mientras comía a favor de su proceso digestivo, por ejemplo. Esto es un elemento súper biológico hasta aquí. Pero ¿qué es lo que pasa? Después tenemos un tercer elemento que entra a la ecuación, que viene siendo un estímulo neutral. ¿Cómo sabemos que un estímulo es neutral? Pues porque básicamente no es un estímulo incondicionado. Es decir, no genera una respuesta a priori. Fíjense, entonces un perro pequeño, le movemos la campana, no la asociamos con nada, pues el perro seguramente lo va a mirar porque pues es una estimulación que aparece en términos sensoriales, pero más allá de eso no va a pasar nada con esa campana. ¿Listo? Entonces aquí no vamos a tener una respuesta condicionada, por ejemplo, de salivación si nosotros le movemos una campana a cualquier perro, ¿vale? ¿Qué necesitamos entonces hacer para que se dé un proceso de condicionamiento respondiente o clásico? Básicamente asociar dos o más cosas. En este caso, pues tenemos simplemente dos estímulos. Un estímulo que por un lado ya genera una respuesta incondicionada y otro estímulo que no genera ninguna respuesta, como ustedes lo ven aquí en el segundo cuadro. ¿Listo? El condicionamiento clásico, como lo he mencionado ya, es un condicionamiento, un tipo de aprendizaje que sea por asociación. Literalmente los dos estímulos tienen que presentarse casi que en simultáneo o en un tiempo muy cercano para que de alguna manera las propiedades del estímulo incondicionado comiencen a transferirse al estímulo neutral, que en este caso, para nuestro ejemplo, es la campana. En este caso, pues vamos a tener nuevamente la misma respuesta incondicionada porque, claro, aquí sigue apareciendo el estímulo incondicionado. Después de varias repeticiones, lo que va a pasar es que el perro, con este estímulo neutral, que inicialmente no producía ninguna respuesta, como ya se presentó de forma, digamos, en simultánea con la comida, va a adquirir ciertas propiedades que son similares a las de la comida y a partir de ahí vamos a poderlo llamar estímulo condicionado. Esto va a generar entonces una respuesta muy parecida en el perro que se va a llamar respuesta condicionada. En este caso, fíjense que la respuesta pareciera que es la misma, salivación. Entonces ya, digamos que si el perro está condicionado, ya aprendió esto básicamente, moviendo únicamente la campana, el perro va a comenzar a salivar. ¿Listo? Ejemplos de eso uno los ve todos los días con las mascotas, y no solamente con las mascotas, sino con muchas personas. Los que tengan perros o gatos de pronto que les guste pedir también comida, se darán cuenta cómo ellos están condicionados a muchas cosas. Por ejemplo, nosotros no usamos campanas, pero sí tenemos la comida muchas veces en bolsas. Entonces uno abre la bolsa y más se demoró abriendo y está ahí el perro mirándolo a uno, incluso comienzan a salivar, ¿vale? Entonces aquí tenemos otro ejemplo cotidiano de cómo ciertos estímulos, en este caso que les estoy mencionando, una bolsa, pues que inicialmente no genera ninguna respuesta, comienza a tener ciertas propiedades de los estímulos incondicionados, como por ejemplo la comida. ¿Listo? Hasta ahí, digamos que el ejemplo clásico de condicionamiento respondiente. Pero ¿qué es lo que pasa? El condicionamiento respondiente se queda relegado única y exclusivamente a los perros. La respuesta contundente es no. El hecho de que a nosotros nos lo enseñen de esta forma, del experimento clásico de Pavlov, no significa que esto no tiene aplicación en los seres humanos. Y vamos a revisar rápidamente un ejemplo de esto. ¿Listo? Entonces, pensemos en para qué le sirve a uno condicionarse o para qué sirve este tipo de aprendizaje para los organismos en general, tanto para los perros como para los humanos y el resto de organismos que responden al condicionamiento clásico. Hay algunos estudios incluso que han podido demostrar que las plantas también se condicionan. Entonces eso es bien interesante porque pareciera que este proceso es un proceso supremamente importante para la adaptación y la supervivencia. ¿Listo? Entonces un ejemplo rápido con esto. Un niño pequeño, ¿sí? Piénsense en un niño, no sé, de 5 o 6 años, que está por la calle, no tiene hasta ese momento mucha experiencia relacionada con las autopistas, ni los carros, ni el resto de estímulos que están en las calles. Y básicamente lo que pasa en esta situación es que el niño, jugando, comienza a correr y cada vez se dirige y se acerca más hacia una autopista muy transitada. Piensen, no sé, la autopista norte aquí en Bogotá.
o si están en otra ciudad, pues una autopista muy grande con un flujo grande de carros, o una autopista en la que los carros pasen muy rápido. ¿Qué es lo que pasa? Hasta el momento, hasta ese momento, fíjense que el niño está haciendo algo ahí, jugando y demás, no hay mucha relación con esos estímulos, entonces tenemos una serie de estímulos neutrales, que en este caso es la misma autopista, los carros, el escenario en general y todos los elementos que contiene, pero igual el niño tiene un sistema biológico que le permite reaccionar. Nadie le ha enseñado al niño lo que es el miedo, ni que debe sentir miedo en situaciones problemáticas, porque pues en realidad eso es un asunto que viene dado, eso lo tenemos precargado nosotros, digamos, como especie. ¿Qué es lo que pasa? Hay ciertos estímulos adicionales, más allá de las respuestas de miedo que el niño puede experimentar de manera cotidiana y que seguramente ya ha sentido antes en la vida, que se pueden considerar también como estímulos incondicionados, como por ejemplo los ruidos o los gritos repentinos y el comportamiento errático o agresivo de los cuidadores. Entonces, volviendo a la situación, el niño va corriendo y automáticamente se incluye en esa ecuación un estímulo incondicionado, y es que los papás comienzan a gritarle al niño: ¿qué estás haciendo? Devuélvete para acá, quédate quieto. Y comienzan a gritar y a saltar y a moverse de una manera que el niño hasta el momento no se ha dado cuenta, pero digamos que ese comportamiento en los papás puede ser interpretado como una suerte de estímulo incondicionado, un estímulo que de alguna manera genera esa respuesta de miedo en el niño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El niño se asusta y puede hacer una respuesta también típica relacionada con ese miedo, que es el freezing, quedarse congelado, ¿sí? Se queda ahí petrificado y luego comienza, por ejemplo, a llorar. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Los estímulos que inicialmente teníamos como estímulos neutrales, la autopista, los carros y todo lo que estaba pasando ahí, comienzan a adquirir, digamos que propiedades relacionadas justamente con este estímulo y esta reacción incondicionada, en este caso de miedo. En pocas palabras, ahora los carros y las autopistas van a generar miedo en el niño y su comportamiento va a cambiar en relación a que él identifica que esos estímulos eventualmente pueden ser amenazantes. ¿Esto qué nos demuestra o qué nos explica? Que muchas de las cosas que nosotros hacemos, muchas de las cosas que nosotros experimentamos, sentimos, cómo analizamos también ciertos elementos, ciertas situaciones, tiene mucho que ver con la historia de aprendizaje previa que tengamos o que tenemos nosotros con esos estímulos particularmente, ¿sí? Cuando esta relación sea de alguna manera asociado de forma, digamos, muy potente o de forma muy contundente, las personas pueden experimentar las mismas respuestas condicionadas durante toda la vida. Y fíjense que uno conoce personas que van a pasar una calle y es como: uy, no, deme la mano porque a mí me da mucho miedo pasar las calles. No es que la persona nació nerviosa, ni que es que tiene una vulnerabilidad hacia la calle que heredó por sus genes, no. Básicamente ahí seguramente ocurrió a lo largo de su historia de vida, de su historia de aprendizaje, alguna situación o algún conjunto de situaciones en que esos estímulos neutros, que inicialmente pues no generan nada en nosotros, como un carro, una autopista asfaltada, comenzaron a tener propiedades relacionadas con estos estímulos incondicionados y con estas respuestas incondicionadas. En este caso, fíjense que esa respuesta incondicionada del niño y la posterior asociación de esta literalmente pudo ser la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso hablamos de que este tipo de aprendizaje es un aprendizaje supremamente importante para la adaptación y la supervivencia. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario al respecto? Sí, Angie. yo quería preguntarte si cuando hablamos de condicionamiento respondiente y clásico, estamos hablando de lo mismo. Sí, digamos que es una serie de sinónimos. Incluso también ahí habría una tercera expresión que es condicionamiento pavloviano, pero pues en realidad estamos hablando del mismo proceso. Ok, gracias. Listo. Bueno, creo que no hay más manos levantadas, entonces voy a continuar otro poquito. Hay un asunto bien interesante, y es que fíjense que en el ejemplo anterior hablábamos de una reacción incondicionada relacionada con una emoción. Entonces, esto es interesante porque, si bien es cierto, vamos a hacer análisis de comportamiento y vamos a pararnos desde una perspectiva de análisis de conducta, eso no significa que las emociones o las relaciones que se establecen
con las mismas emociones no nos interesen a nosotros. Y que eso también es como me da la sensación de que es una suerte de malentendido que hay relacionado con los enfoques conductuales. Y es que, pues, algunos colegas y, bueno, otras personas dicen como que a los analistas de conducta no nos interesa mucho investigar o hablar o explorar las emociones, y en realidad las emociones son fundamentales y las podemos, de alguna manera, también analizar a la luz de estos mismos principios. ¿Vale? Podemos, de hecho, partir de la base de este consenso de las 5 emociones universales, como el miedo, la tristeza, la alegría, la ira y el asco, y gracias a eso comenzar a analizar algunos ejemplos de casos y algunas situaciones clínicas para entender cómo de alguna manera se forma la experiencia emocional y cómo las personas desarrollan ciertas relaciones con sus propias emociones. Entonces tenemos aquí un nuevo ejemplo, un niño pequeño que siente tristeza, y cada vez que él siente tristeza, lo que hacen sus cuidadores, su familia, sus papás y demás, es confrontarlo de forma repetida por sentir tristeza, ¿sí? Entonces, digamos que a la medida que notan que el niño tiene esta reacción emocional, le pueden decir expresiones como: deje de chillar, usted es un varoncito, no tiene que llorar, pórtese como hombre, deje la pendejada, hay cosas peores, le voy a dar para que llore por algo, entre otras cosas que se dicen en contextos que no son el colombiano, ¿no? Aquí los colombianos no somos así, no utilizamos este tipo de expresiones, estos son ejemplos tomados de otros países, de otros continentes. Y lo cierto es que después de un tiempo y de una serie de repeticiones, el niño comienza a asociar que sentir tristeza es algo problemático, e incluso puede haber una nueva, relación con esta tristeza, en este caso relacionada con el miedo. Si básicamente a mí me dan una serie de estímulos incondicionados que generan respuestas de miedo, como que me griten, me amenacen, me humillen o lo que sea, en presencia de cierto estímulo antecedente, que en este caso puede ser incluso otro estímulo emocional, pues digamos que es fácil que uno comience a tener propiedades del otro. Y entonces nos encontramos más adelante con que este niño comienza a identificar que su tristeza es un estímulo que le genera miedo. Y 10, 15, 20 años o más adelante llega esta persona a nuestra consulta refiriéndonos cosas como que le asusta muchísimo los días en los que se siente triste, con que la experiencia de sentirse deprimido es algo muy aversivo para él, con que esto es básicamente algo incapacitante, algo que le hace generar pensamientos como que él no sirve, como que no puede hacer las cosas. Y ahí, digamos que cuando nosotros comenzamos a echar para atrás, podríamos identificar historias de aprendizaje relacionadas con estas emociones como estas. Por eso muchas terapias de corte conductual, como la terapia dialéctica comportamental, dan cuenta de lo importante que es analizar estos factores relacionados con la crianza, como por ejemplo el ambiente. En DBT se habla mucho del ambiente invalidante y de lo problemático que esto es para la regulación emocional, para la relación justamente que las personas desarrollan con sus emociones. Y este es un ejemplo perfecto de un ambiente invalidante y de cómo el ambiente invalidante, a través, por ejemplo, de mecanismos relacionados con el condicionamiento clásico, puede explicarnos los problemas emocionales en los adultos incluso. Entonces ahí rompemos otro mito más sobre el análisis de conducta, y es este que dice que a los analistas de conducta no les interesa mucho analizar la historia de vida de las personas o el pasado, porque fíjense que nosotros en realidad, para nosotros es súper importante, a la luz incluso del contexto en el que formulamos un caso, en el que analizamos una conducta, los antecedentes inmediatos, incluso los antecedentes distales. Es decir, a veces nos vamos hasta el pasado a revisar esas experiencias tempranas de aprendizaje para entender un poco por qué la persona está reaccionando hoy por hoy de la manera en la que lo hace. ¿Listo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o comentario? Profe, tengo una duda referente a este último ejemplo, Uh-huh. y es, en este caso entonces la percepción de tristeza o el sentirse triste sería el estímulo incondicionado, lo que va a generar una respuesta incondicionada, que es estas respuestas agresivas por parte de sus cuidadores. No. La respuesta incondicionada tienes que analizarla en el mismo organismo. Si viene de afuera, no podemos llamar que eso es una respuesta incondicionada porque, pues, en realidad viene de otro lado, ¿sí? Entonces, aquí estamos, digamos que la unidad de análisis es un único organismo
el estímulo incondicionado tiene que funcionar para él como incondicionado, la respuesta incondicionada tiene que venir de él como respuesta incondicionada. En este caso, digamos que el estímulo incondicionado es el grito del papá, ¿sí? Que ya sabemos que es una conducta que básicamente evoca miedo en el niño, es decir, una respuesta incondicionada, ¿sí? Estímulo incondicionado el grito, respuesta incondicionada el miedo. Pero eso ocurre en presencia ¿de qué? De la tristeza, que es un poco el antecedente de toda esta situación. El niño se estaba sintiendo triste. ¿Qué pasa? Lo gritan, es decir, introducen un estímulo incondicionado. Y el niño siente miedo, ya no solamente siente tristeza, sino también miedo. Y comienza a asociar la tristeza con el miedo, gracias a esto que le pasó. Fíjense que hasta ahí el niño no ha hecho nada, literalmente pues puede estar simplemente diciendo me siento muy triste, o estar llorando, o estar cabizbajo, y ahí llega pum, el estímulo incondicionado, que esa es una de las características centrales para hablar de condicionamiento clásico. Es un tipo de aprendizaje muy pasivo. Yo no tengo que hacer nada, solamente estoy ahí y pasan cosas en el ambiente y gracias a eso yo establezco ciertas relaciones. ¿Listo? No sé si con eso queda un poquito más claro. Sí, sí, profe, muchas gracias, claro. Vale, perfecto. Entonces, bueno, creo que no había más manos levantadas. Hay un par de cosas adicionales que a mí me parece importante mencionarles, y es que cuando hablamos de condicionamiento clásico, esto, digamos que el ejemplo que veamos con el perro, con los niños y demás, pues son ejemplos de condicionamiento de primer orden, ¿sí? De un esquema muy simple de lo que es este tipo de aprendizaje. ¿Es la única forma de aprender vía condicionamiento clásico? No. Sí, hay muchas formas y de hecho ustedes se pueden encontrar manuales completos sobre el condicionamiento clásico. Afortunadamente hoy por hoy conocemos mucho más este proceso. No vamos a ahondar en cada una de ellas porque digamos que eso requeriría mucho tiempo y pues no es el objetivo del curso como tal. Si les interesa, igual hay manuales muy buenos sobre esto. Está el manual de aprendizaje de Domjan, está el manual de modificación de conducta del labrador, que digamos que pueden ayudarles a profundizar en entender este tema de condicionamiento clásico. Pero digamos que hay un par de elementos que me parece importante que podamos revisar ahora mismo. Por un lado, el condicionamiento interoceptivo, que es un condicionamiento con el que ustedes se van a encontrar muchísimo cuando vean, por ejemplo, consultantes con diagnósticos de ansiedad. ¿Por qué este condicionamiento interoceptivo que entendemos a la luz del condicionamiento clásico puede ser importante en este caso? Porque estamos hablando de estímulos internos o de eventos privados, llamándolo de otra forma, que se han condicionado digamos que a través de este mecanismo. Esos estímulos internos pueden ser, por ejemplo, emociones en sí mismas, sensaciones corporales, recuerdos, pensamientos, y la persona desarrolla una asociación entre esto y, digamos, algo en particular que le pasa en la medida que experimenta esto. Entonces, el ejemplo clásico de esto es el trastorno de pánico. En el trastorno de pánico, este es el trastorno que comúnmente uno le llama el trastorno del miedo al miedo. Las personas le tienen mucho miedo a estímulos interoceptivos, a estímulos, digamos, internos, como por ejemplo sensaciones corporales que se relacionan de hecho con el miedo. Por eso es que se le dice que es como un trastorno del miedo al miedo. Le tengo miedo a tener miedo. Y esto es interesante porque de alguna manera los estímulos están condicionados con amenaza, con situaciones en las que básicamente uno siente que se va a morir, que se va a enloquecer, que va a perder el control, que son las cosas que normalmente suelen reportar las personas que, por ejemplo, tienen trastorno de pánico. Por allá Rastran, en 1961, comienza a investigar este proceso en particular, que era muy interesante, y se dio cuenta que pareciera que el condicionamiento interoceptivo era especialmente resistente a la extinción. Es decir, que era muy difícil debilitar de alguna manera la asociación que se da una vez estar aprendida. Y bueno, a partir de ahí, digamos que se comienzan a desarrollar otros estudios que nos han permitido entender que realmente cuando nosotros hacemos, por ejemplo, terapia de exposición y utilizamos este tipo de estrategias en el marco de un tratamiento para una fobia o para un trastorno de ansiedad como el trastorno de pánico, básicamente el mecanismo que explica el progreso de los consultantes no necesariamente es la extinción, sino otros mecanismos que recientemente han comenzado a investigarse mucho más, como por ejemplo el condicionamiento inhibitorio. ¿Listo? Esto en términos generales, insisto, no voy a entrar tanto a detalle de hablar sobre estos procesos de extinción y demás, pero básicamente esto nos ayuda a entender que cuando hacemos
los tratamientos, pues tenemos que tener siempre en la cabeza que tenemos que trabajar de alguna manera con este condicionamiento interoceptivo, ¿sí? Entonces, cuando llega alguien reportando pánico, ¿yo qué hago con él? ¿Sí? No podemos usar la vieja confiable, bueno, pongámosle a hacer respiración, que yo he escuchado que eso es buenísimo para la ansiedad, keep calm. Antes de eso, ¿cómo estás explicando ese trastorno de pánico? El problema es que está teniendo sensaciones físicas, pues todas las tenemos, eso es un problema, me pregunto yo, o el problema es el condicionamiento que la persona desarrolló hacia sus propias sensaciones físicas. ¿Cómo descondicionamos lo condicionado? Pues el proceso de descondicionar no existe, al igual que el proceso de desaprender, eso en términos de aprendizaje en realidad no existe, eso es una creación también de otros enfoques teóricos y una creación un poco extraña, además porque pues en realidad nosotros no desaprendemos las cosas, porque siempre podemos igual acceder a ellas, las podemos recordar. El hecho de que nos comportemos de forma diferente no significa que desaprendimos lo anterior, así que digamos que este elemento hay que manejarlo, digamos, con cuidado, esta expresión particularmente desaprender, pero lo que sabemos es que podemos generar nuevos condicionamientos que de alguna manera le transmitan la información opuesta a la persona. En este caso, que sus sensaciones corporales no son una amenaza, sino que son sensaciones normales. Y eso es lo que componen, digamos que los protocolos basados en terapia de exposición, los que usamos de hecho actualmente y los que más evidencia tienen respecto a que son útiles para el tratamiento de diferentes trastornos de ansiedad. No solamente trastorno de pánico, sino también en TOC, en estrés postraumático, que bueno, ya no se considera un trastorno de ansiedad según el último DSM, pero tiene muchos elementos parecidos, ansiedad generalizada, entre otras cosas. ¿Listo? Las terapias de exposición que buscan generar un condicionamiento inhibitorio, tratarían de alguna manera de combatir este condicionamiento interoceptivo que la persona ya adquirió en algún momento. Bueno, sí, dime. Qué pena. ¿Cómo, digamos, cómo sería la forma de llamar el hecho de que usamos mal llamado desaprender? ¿Cuál sería como el término para referirnos a estos cambios de aprendizaje más bien? Es introducir un nuevo aprendizaje, básicamente. No es que tú estás desaprendiendo lo anterior, porque de hecho alguna vez tuve una discusión interesante con otra profesora de otra universidad, porque yo dije esto, ¿no? Entonces esto suele generar un poquito de controversia a veces, pues yo estaba dando una conferencia y dije eso, y entonces de una vez la profesora levantó la mano. Qué pena, pero yo trabajo en educación, esto lo usan mucho los educadores. Y a mí me enseñaron que desaprender sí existe, y yo he desaprendido muchas cosas, y no sé qué, yo, bueno, listo, perfecto. Dime una cosa, una pregunta rápida frente a eso. Todo lo que tú sabías antes, digamos, respecto a esto que me estás mencionando de los temas de educación y demás, cuando tú me dices que lo desaprendiste, ¿es que se te olvidó totalmente? O sea, eso, si tú quisieras ahora acordarte de eso, ¿no podrías? Y ella me dijo, no, pues yo sí podría. Y yo le dije, ok, entonces no has desaprendido nada. ¿Sí? El aprendizaje no se va por ningún lado, no hay forma de desaprender. A no ser que haya de pronto un problema estructural, me golpeé la cabeza, algo así de grave que literalmente rompa la estructura del cerebro, digamos de la estructura biológica, pero el resto del proceso de desaprender no existe. Tú aprendes nuevas cosas y conforme las aprendes, tu comportamiento puede modificarse, ¿vale? Pero eso no significa que desaprendiste algo en el sentido estricto de la palabra. Listo. Entonces, bueno, Angie mencionó algo similar, como nuevos condicionamientos, y sí. Cuando hablamos, por ejemplo, de un cambio clínico con nuestros consultantes y hablamos justamente de que lo hicimos a través de terapia de exposición, podemos explicar eso, como les decía, a través de algo que se llama condicionamiento inhibitorio, ¿sí? Yo condicioné una nueva relación, en este caso, que está inhibiendo esas respuestas condicionadas relacionadas con las sensaciones, ¿sí? Ya digamos que las sensaciones, cuando la persona las experimenta, no va a generar el mismo condicionamiento interoceptivo previo, sino que la respuesta predominante, si nosotros somos lo suficientemente hábiles como terapeutas, va a ser la que nosotros entrenamos. ¿Sí? María Angélica menciona algo relacionado con la habituación, pero también la habituación es un fenómeno que hoy por hoy ha tendido a perder peso, sobre todo a la luz del condicionamiento inhibitorio. Si a ustedes les interesa eso, busquen de verdad información relacionada con condicionamiento inhibitorio, es muy interesante, sobre todo por las aplicaciones que tiene en el marco de terapia de exposición. Por ejemplo, Michelle Krask, que es una psicóloga durísima en terapia de exposición,
utiliza mucho este elemento en sus artículos y digamos que explica un poco cómo podemos entender mejor lo que pasa en la exposición a través del condicionamiento inhibitorio y no necesariamente a través de la habituación o de otros mecanismos que anteriormente, digamos, se hipotetizaban, que explicaban el cambio. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces, llegando, digamos, a un par de elementos que me parece importante mencionar antes de que hagamos rápidamente una actividad. Dentro del condicionamiento clásico podemos encontrar muchos tipos de condicionamiento, como les decía, ¿sí? Hay, por ejemplo, priming y cosas que se utilizan mucho en publicidad, pero en clínica nos interesa mucho entender dos formas de condicionamiento puntuales: el condicionamiento de segundo orden y la generalización. Son similares, pero no iguales, ¿listo? Entonces, el condicionamiento de segundo orden es básicamente el aprendizaje o la asociación que se da con otro estímulo que existe en el contexto, que de alguna manera también adquiere ciertas propiedades del estímulo que se condicionó, digamos, en un condicionamiento de primer orden. Entonces, un ejemplo rápido, ¿sí? Revisando también un poco los traumas de la infancia que a veces sirven para dar ejemplos en clase. Entonces, un niño está jugando por ahí en la casa con sus primos y en algún momento a un primo se le ocurre la grandiosa idea de encerrarlo en el closet durante un tiempo X. Esto es un estímulo que inicialmente pues, puede ser neutral, la oscuridad, pero que rápidamente se puede condicionar, como lo mencionaba de hecho Oscar. Hay ciertos estímulos a los que nos condicionamos más rápidos que a otros, y eso a lo mejor se debe a la historia de la especie con este tipo de estímulos. Entonces tenemos un estímulo neutral, que es la oscuridad, y un estímulo incondicionado, que es el hecho de que pues, a uno lo encierren básicamente a la fuerza en ese lugar. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Condicionamiento de primer orden súper fácil: la oscuridad comienza a estar asociada con esa respuesta incondicionada de miedo. En pocas palabras, la oscuridad ahora nos genera miedo, pero supongamos que durante esa situación de encierro en el que me da mucho miedo la oscuridad, en el fondo estaba sonando, por ejemplo, no sé, la canción de los hermanos Grimm, porque era un domingo y estaban presentando los hermanos Grimm, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después el niño, el siguiente domingo, ya o un mes después, un tiempo después, ya no solamente va a reportar que le da mucho miedo a la oscuridad, sino que cuando escuche también la canción de los hermanos Grimm va a decir: ay, no, quiten eso, a mí no me gusta esa canción, ya no me gusta ese programa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se dio un condicionamiento de segundo orden, un estímulo que era como un estímulo por allá que estaba en el fondo, no era el estímulo, digamos, primario. También adquirió propiedades relacionadas con la respuesta incondicionada, en este caso, desagrado, malestar o incluso miedo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un condicionamiento de segundo orden con este ejemplo del niño que encierra. Y después tenemos entonces la generalización, que es algo parecido, pero ya no solamente hay dos estímulos que comparten de alguna manera propiedades, sino que hay más, hay una propagación de alguna manera entre estímulos similares. Entonces, en este caso vamos a poder pensar que ya no solamente va a haber asociación hacia la oscuridad y hacia la canción de los hermanos Grimm, sino hacia los espacios cerrados, por ejemplo, o hacia esa casa en particular, y hacia el primo, y hacia la tía, y hacia todo lo que puede estar ahí. Sí, estímulos de alguna manera similares, estímulos que aparecían de alguna manera en ese contexto específico, que comienzan también a generar respuestas condicionadas. ¿Vale? Frente a esto, ¿hay alguna pregunta, duda, comentario? Sí, me perdí un poquito. Bueno, Con el condicionamiento de segundo orden. Listo. Entonces, bueno, tenemos por un lado condicionamiento de primer orden, dos estímulos nomás. ¿Listo? Piénsatelo de esa forma. Un estímulo neutral no genera ninguna respuesta particular. Lo asociamos con otro estímulo que sí genera una respuesta, y luego este estímulo neutral comienza a tener o a generar una respuesta similar a la del estímulo incondicionado. Condicionamiento de segundo orden: ponle un estímulo al lado, ¿sí? Es decir, ya no es solamente con este primero neutral, sino que hablamos incluso de un segundo neutral que también comienza a compartir eso. De hecho, yo aquí en la presentación tengo algo similar a esto, con otro ejemplo un poquito más gráfico, ¿sí? Entonces ahí te respondo y les voy mostrando este nuevo ejemplo. Piensa en esta situación: una persona va llegando a su casa, a su bloque de edificios, va a tomar el ascensor
y de un momento a otro sale un perro y le muerde la pierna y, mejor dicho, eso casi que no lo suelta o no la suelta. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tenemos un condicionamiento, digamos, de primer orden, ¿sí? Está una persona tomando el ascensor, pensémoslo que aquí hay un condicionamiento de primer orden, condicionamiento respondiente. Está ahí, llega un estímulo incondicionado que es el dolor, la mordida, el ataque, justamente algo que lo pone a uno en peligro. Y básicamente hay una respuesta incondicionada, que es el miedo, ¿sí? Cuando uno pues lo atacan y lo muerden y lo dañan, lo más probable es que uno sienta miedo. Pero adicionalmente tenemos un condicionamiento que se da en este caso hacia el perro, que inicialmente era nuestro estímulo neutral. La persona no tenía ninguna historia de aprendizaje particularmente con los perros, no le había pasado nada con esto, pero a partir de ahí la persona desarrolla una fobia hacia el perro, le da mucho miedo de los perros y realmente pues digamos que siente mucho miedo en la medida que se cruza con cualquiera por la calle. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí, digamos, más allá de este condicionamiento de primer orden, habían más elementos. Ella no estaba, digamos, en un espacio por allá del espacio exterior, o no estaba en la nada, en un cuarto blanco en el que no había absolutamente nada. No, ella estaba en su conjunto y estaba frente al ascensor. ¿Y qué es lo que pasa? Que curiosamente, este segundo estímulo, que es el ascensor, ella también comienza a cogerle cierta aversión y dice, desde que me mordió el perro, en realidad a mí no me gusta coger ascensores. Si no me gusta, yo prefiero tomar las escaleras, el ascensor, no, yo no me gusta de verdad tomarlos. Entonces, cuando vemos que este estímulo, que inicialmente pues es neutro, la mayoría de nosotros, pues algún momento alguno de ustedes sí, pero pues los ascensores no están condicionados con muchas cosas muy puntuales. Digamos que cuando identificamos que este estímulo neutral comienza a tener propiedades del estímulo que fue condicionado, en este caso el perro, es decir, nos genera también aversión o miedo o malestar en términos generales, podemos identificar un proceso de condicionamiento de segundo orden, es decir, un estímulo que estaba ahí pero que era literalmente secundario, ahí digamos que lo más importante era el perro, el ascensor solamente estaba ahí al frente, también adquirió propiedades. ¿Y qué es lo que pasa? Tiempo después la persona dice, no, a mí desde que me pasó esto del perro, de verdad que yo no sé qué me pasó, pero yo no puedo estar en un espacio cerrado, ¿sí? No volví a coger ascensores, no entro a las cocinas que son muy pequeñas, los puentes peatonales también que son así como medio encerrados no me gustan, me generan como miedo. Y básicamente yo no puedo estar en ningún lugar que siente que sea muy cerrado, ¿sí? Siento que me ahogo, me da pánico, me da mucho miedo. Entonces, ahí alguien podría decir, oh, le dio claustrofobia a esta persona. Y básicamente caeríamos en el error que hablamos la sesión pasada. Dimos una explicación circular o tautológica, no estamos explicando nada. ¿Por qué la persona le tiene miedo a los espacios cerrados? Claro, pues porque tiene claustrofobia. ¿Pero por qué tiene la claustrofobia? Porque me está diciendo que le tiene miedo a los espacios cerrados. No estamos explicando nada, estamos dando vueltas al estilo hámster. ¿Cómo en realidad podemos generar una explicación que no sea tautológica? Usando el condicionamiento clásico y entendiendo que a veces la generalización nos puede explicar por qué de alguna manera ciertos elementos que no estuvieron presentes en esta historia particular de aprendizaje que nosotros miramos acá, nos explican muy bien por qué la persona tiene ciertos síntomas o por qué comenzó a reaccionar de determinada manera. En este caso, fíjense que tenemos estímulos similares al ascensor, espacios cerrados, no es solamente a los ascensores, sino que cuando hablamos de generalizaciones que es como si se hubiera propagado, como si el miedo de alguna manera se hubiera regado al resto de estímulos que se parecen a estos estímulos que estaban inicialmente en el ataque con el perro, ¿vale? ¿Tienen alguna pregunta frente a esto? Quedó quizás un poquito más claro. Sí, ya mucho más claro, profe, gracias. Vale, perfecto. Entonces, Heidi tiene la mano levantada. Se me ha olvidado bajarla, pero bueno, aprovecho como el tema. Pues hablando de este tema, yo me he enfrentado como a un caso últimamente y es al tema de las personas que le dan el diagnóstico de que tiene algún tipo de cáncer. Entonces, a estas personas, pues obviamente uno viene desde muy chiquito como con ese condicionamiento de que la persona que le da cáncer se muere, la persona que le da cáncer sufre, y pues estas personas también entran en un estado también de pánico porque ahora cualquier síntoma que sienten, piensan que se van a morir de inmediato.
Sí, entonces, sí, como en este entendido, sí hay un condicionamiento ahí muy, muy ligado y siento que pues en este tema sí es como muy difícil entrar, o sea, me ha parecido a mí, no me ha parecido como complicado entrar como a quitarlo porque es que no es un condicionamiento que tenga solamente una persona, sino es en el común, ¿sí? O sea, cualquier persona que le diga no se tiene cáncer, se va a morir, entonces empieza como un tema de traer siempre como ese pánico, ya entra como en ese estado de pánico. Entonces, Sí, y con eso que estás diciendo hay algo que es súper importante que estás refiriendo y es que a veces es un enfoque muy desgastante tratar de quitarle el miedo a la gente. Cuando digamos que lo ponemos como objetivo central de la intervención, ustedes se van a dar cuenta que eso es súper frustrante porque igual estamos tratando de quitarle una respuesta adaptativa. Y es una respuesta que además está muy biológicamente dada, o sea, quitar el miedo es que ni siquiera con los fármacos que mandan los psiquiatras, la gente sigue igual sintiendo miedo, por más de que tenga una benzodiazepina encima o algo de esto. Claro, disminuye un poco, pero igual siguen experimentando. Además, no deberían dejar de experimentarlo porque esto sirve mucho para la supervivencia. El hecho de que uno se deje de asustar, imagínense, entonces se le viene un carro para encima y uno se queda mirándolo como si nada, ¿sí? O sea, y ahí, chao. Entonces, los enfoques, digamos, pues, recientes, incluso cuando hablamos de terapias contextuales y demás, son enfoques que no tienen y no plantean como objetivo ese, la reducción de las emociones, ni la eliminación, incluso ni siquiera de los pensamientos. Por eso se habla de que son enfoques que tienen algo transversal y es la aceptación porque también la investigación nos ha permitido darnos cuenta que puede ser mucho más práctico y mucho más eficiente enfocarnos en otras cosas que en la eliminación de este tipo de elementos que, como tú bien lo estás mencionando, además están muy reforzados por la misma cultura. Entonces, bueno, creo que esto lo podemos revisar también en la medida que sigamos avanzando en el curso, pero gracias, Heidi, por hacer también tu aporte respecto a esto. Listo, y veo que no hay más manos levantadas, así que podemos pasar a una pequeña actividad para que ustedes puedan discutir un poco esto en pequeños grupos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Yo creo que una de las cosas que más le ayuda a uno a entender las implicaciones del condicionamiento clásico es pensarse en ejemplos con humanos, ¿sí? Porque, insisto, a uno lo formaron mucho con ejemplos con animales y luego sacarlo de ahí a veces es un poquito más complicado. Entonces, yo ahorita voy a utilizar esta herramienta relativamente reciente de Teams para dividirlos en algunos grupos. Voy a ponerlo aleatorio para que no haya lío con la distribución. Y la idea es que en esos grupos ustedes se piensen en ejemplos que pueden ser de problemas psicológicos, pero si no quieren que sean solamente de problemas psicológicos o de diagnósticos específicos, pueden ser de la vida cotidiana en el que ustedes identifiquen que hay algún tipo de condicionamiento clásico. Y básicamente con eso ustedes van a encontrar un ejemplo, una forma de explicarlo usando esta lógica que hemos estado hablando en clase. ¿Listo? Entonces piensen en una situación en la que la persona aprenda y asocie dos o más estímulos específicos y nos cuentan entonces después en qué ejemplo pensaron y cuáles son los estímulos incondicionados, neutrales, las respuestas incondicionadas y finalmente los estímulos que terminan siendo condicionados, ¿vale? Solamente Profesor, un ejemplo. ¿ya tenemos que hacer condicionamiento de segundo orden? ¿O Dime, solamente? por favor. Condicionamiento de segundo orden, no, solo el clásico. Es que el clásico hace parte del de segundo orden. O sea, tenemos que también hacer un estímulo de segundo orden. Como quieran. Si quieren hacer uno de primer orden solamente, lo pueden hacer. Finalmente, el condicionamiento clásico, como les decía, integra los de segundo orden, la generalización y demás. Entonces, si ustedes en el mismo ejemplo pueden encontrar los tres, buenísimo. Si encuentran solamente condicionamiento de primer y segundo orden, también. Y si quieren hablar solamente de un condicionamiento de primer orden, no hay problema. Lo importante es que encuentren un ejemplo de la vida cotidiana con personas, en donde identifiquen este proceso. ¿Listo? Ok, profesor, gracias. Vale. Entonces, bueno, voy a distribuirlos ahora mismo en los grupos. Somos 25, entonces vamos a hacer 4 grupos para que no sean tantos. Y ustedes puedan discutir en las salas sobre los ejemplos que vayan pensando. La idea es que se tomen por ahí unos 10 minuticos en pensarse el ejemplo para que podamos escucharlos a todos y a todas
digamos, sobre el final de la clase y nos den sus ejemplos y, digamos, que nos cuenten un poquito cómo lo analizaron. Ahorita voy a comenzar también a entrar a las salas y les voy preguntando de pronto si tienen alguna duda o alguna pregunta con los ejemplos que han estado pensando para intentar aclararlas antes de que nos vayan contando. ¿Listo? Entonces voy a iniciar las salas para que Teams automáticamente los agregue a algún grupo particular. Y ya nos vemos ahí en las salas.
No. Entonces, Bueno, chicos y chicas, entonces vamos a escuchar un poco los ejemplos en los que estuvieron discutiendo en estos minutos. Así que bueno, los integrantes de la sala 1, cuéntenos un poquito en qué estuvieron trabajando. Bueno, profe, ahí me escuchan, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Digamos que pues nosotros quisimos tomar como una situación del común y ya detallarlo como en aspectos más precisos para que podamos entender, porque muchos de nosotros pues lo hemos vivido. Y digamos que nosotros pusimos el ejemplo de un sujeto que no ha tenido la experiencia, digamos que de trabajo, pero sí ha tenido experiencia de trasladarse por Bogotá en horas valle, digámoslo así. Entonces conoce lo que es una estación y un bus. Nosotros precisamos que la estación en este momento puede ser el estímulo neutro porque no tiene ninguna propiedad hasta el momento. ¿Cuál fue la situación? Le salió trabajo. Entonces, por cosas del destino, digamos que le tocó devolverse ya para su casa en hora pico y al entrar a una estación, la estación estaba muy llena, había muchísimas personas, se empujaban muchísimo, habían cantantes, se escuchaba mucho ruido de parlantes y todo eso, las personas que van cantando. Entonces, al entrar, comenzó a sentir ahogo. Y digamos que este ahogo es el estímulo incondicionado. La respuesta incondicionada sería el miedo. ¿Listo? ¿Qué pasa? Posteriormente, nosotros contemplamos que la estación, la misma estación, adquiere propiedades, deja de ser neutro y adquiere propiedades del estímulo incondicionado. Por ende, ahora es estímulo condicionado y genera una respuesta condicionada, que sería el mismo miedo. Nosotros pues agregamos más aspectos también, más características al ejemplo, en donde la generalización podría ser espacios en donde también exista aglomeración de gente, en otros espacios, otras estaciones, otros lugares, digamos la calle, pero en donde se concentre muchísima gente. Y el condicionamiento de segundo orden pueden ser otros estímulos que estuvieron presentes en ese momento. Contemplamos uno y puede ser de pronto las personas que usan parlantes para vender o cantar en los Transmilenio o en las mismas estaciones. Listo, perfecto. Muchas gracias, Oscar. Como les dije también cuando entré a esta sala, Transmilenio nos da un montón de trabajo a los clínicos. O sea, yo he visto un montón de consultantes que han desarrollado trastornos de pánico y demás después de experiencias en Transmilenio. Entonces, creo que este ejemplo cae totalmente y va totalmente al lugar porque nos va a servir un montón justamente en situaciones cercanas en las que tengamos este tipo de problemáticas en consulta. Entonces, bueno, Oscar y su compañía de grupo, muchas gracias. Bien, los chicos de la sala 2, cuéntenos un poquito en qué estuvieron pensando, cuál es su ejemplo. Bueno, profe, digamos que nosotros tomamos el ejemplo de ir al odontólogo y específicamente nuestro estímulo incondicionado es el dolor producto de estos procedimientos y demás. La respuesta incondicionada, claramente esto va a generar miedo. Vamos a tener un estímulo neutro que va a ser la fresa o el sonido y se va a convertir en un estímulo condicionado, esta misma fresa o el mismo sonido, lo que va a generar un estímulo condicionado que va a ser el miedo. Podemos hablar de segundo orden también, es la lámpara que nos ponen en la cara, puede generarse un condicionamiento de segundo orden. Listo, Erika, muchas gracias. Creo que en términos generales está claro la estructura que nos planteas. Hay solamente una cosita que dijiste y es el estímulo condicionado no es el miedo, sino es la fresa, ¿sí? Cuando estabas mencionando este tema. Y yo creo que eso es algo que todos hemos experimentado, bueno,
mayoría de nosotros tenemos ahí nuestras experiencias particulares con el odontólogo y con ese sonido incómodo, ¿verdad? Que es molesto. Incluso podríamos pensarnos que la fresa adicional al condicionamiento también por su sonido podrían ser en sí misma un estímulo incluso incondicionado. Si el sonido es muy agudo, muy molesto, podríamos pensarnos que ese estímulo incondicionado también es el que genera un poco la aversión hacia el odontólogo después del proceso de condicionamiento. Pero bueno, este ejemplo también está chévere y muy al lugar. Muchas gracias, Erika. Bueno, en la sala 3, ¿en qué estuvieron pensando? ¿Cuál es su ejemplo? Buenas noches. Bueno, nuestro ejemplo es como más un tema de fobia. La situación es una niña que sus papás la llevan a un galpón y la niña va a alimentar a las gallinas y en este caso pues las gallinas la atacan, ¿no? Entonces aquí entramos como estímulo neutro, pues sería como la gallina, el estímulo incondicionado sería el ataque, ¿sí? La gallina atacándola. En este caso la respuesta condicionada sería como la respuesta de miedo y huida. Pues la gallina pasa de ser estímulo neutro a estímulo condicionado, en este caso, y entramos con un condicionamiento de segundo orden, en este caso, por ejemplo, con el galpón o con la huerta donde se encontraba, y la respuesta generalizada sería como tal vez a todos los animales que vuelan o espacios cerrados como sí, el galpón, sí, espacios cerrados que se asocian en este caso pues a la situación. Ese es nuestro ejemplo. Listo, María Angélica, muchas gracias. Creo que este ejemplo nos recuerda un poco también este caso famoso del pequeño Albert, en el que inicialmente se condiciona algo y luego, digamos que se da una generalización absurda hacia otras cosas. Entonces era primero con las ratones y luego entonces con los peluches y luego entonces hasta con las nubes. Creo que se condicionó el pobre Albert. Y el problema ahí no es que lo hubieran condicionado, bueno, claro, de base eso es un problema ético, pero yo creo que el problema más grande era que no sabían después cómo hacer el tratamiento de lo que habían hecho. ¿Sí? Es como causaron un montón de líos y luego no supieron cómo arreglarlos. Entonces, bueno, esto es un ejemplo también que nos ayuda a entender por qué hay gente que le tiene miedo a cosas extrañas como a las nubes. ¿Sí? Es como, pero ¿cómo alguien se condiciona a una nube si no hay forma de tener experiencia directa con una nube? Pues bueno, puede ser vía generalización de otros estímulos. Entonces, María Angélica y compañía, muchas gracias también. Y bueno, solamente nos restaría revisar el ejemplo del grupo de la sala 4. Bueno, nosotras hicimos un ejemplo que ocurre bastante en las prácticas con los padres y los hijos, y es un hijo que le asusta a su padre porque cada vez que el papá llega a su casa lo regaña. Entonces, el estímulo incondicionado sería el grito, que es el ruido fuerte. La respuesta incondicionada sería el miedo. Luego el estímulo condicionado sería el padre que regaña y la respuesta condicionada sería miedo a ese padre. Y ya cada vez que ve al padre sin necesidad de que le grite, siente miedo. Listo, Cristina, muchas gracias. Y un ejemplo también muy pertinente para los que nos dedicamos a la clínica y los que hemos tenido que hacer en algún momento intervenciones con papás o con chicos. Porque definitivamente eso nos explica también cómo es que se construyen y cómo es que ciertas relaciones tienen unas dinámicas bastante problemáticas, justamente cuando analizamos que muchas de las interacciones facilitan un condicionamiento clásico de corte aversivo, ¿sí? Que ya después no es solamente relacionado con la interacción en sí misma, sino incluso con esa misma figura. Y pues ahí encontramos los niños que le tienen pánico literalmente a los papás y casi que todo el tiempo están respondiendo justamente con miedo gracias a este tipo de procesos. Bueno, muy bien por todos los ejemplos, me parece que estuvieron muy claros, muy aterrizados además a lo que uno suele ver, así que les agradezco un montón por su trabajo y por pensárselos de esta forma. Y nada, con eso concluimos la sesión del día de hoy. Las lecturas para la próxima clase ya están colgadas en el aula. Que es una lectura del libro, que es el primer capítulo del libro de Torne, un libro más reciente, que está en español, y una lectura de Kozlov que les recomiendo un montón, relacionado sobre recompensas. Entonces, revísenlos y la próxima semana nos vemos. Que tengan buen resto de noche y buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, profe. Feliz noche, que estén bien. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Feliz noche para todos. Chao, que estén bien.